¿Y si te dijera que los alimentos que comiste esta misma semana podrían estar dañando silenciosamente tus riñones? La mayoría de las personas no se da cuenta de este problema hasta que aparecen los primeros síntomas, cuando ya es demasiado tarde y la enfermedad renal ya ha avanzado. Las enfermedades del riñón son una de las amenazas más frecuentes en los adultos mayores. La hipertensión, la diabetes, la obesidad y hasta los problemas cardíacos tienen una relación directa con el deterioro de la función renal. Millones de personas en el mundo viven hoy con riñones debilitados sin saberlo, y cada día aumenta el número de quienes terminan dependiendo de una máquina de diálisis o en lista de espera para un trasplante. Como especialista en urología con más de 25 años de experiencia clínica, he visto de cerca cómo pequeños descuidos en la alimentación y en el estilo de vida llevan a consecuencias devastadoras. La buena noticia es que gran parte de estos casos se pueden prevenir si aprendemos a identificar los factores de riesgo y actuamos a tiempo. En este análisis, voy a revelarte quiénes son los 5 grupos de personas con mayor riesgo, cuáles son los 7 alimentos que están dañando más tus riñones y qué 10 señales de alerta nunca deberías ignorar. Y al final, compartiré una advertencia crucial que puede cambiar la forma en que cuidas tu salud renal para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede marcar la diferencia entre vivir plenamente o depender de un tratamiento de por vida. Los riñones son 2 órganos en forma de frijol que trabajan sin descanso, las 24 horas del día, para mantener en equilibrio todo nuestro organismo. Aunque muchas veces pasan desapercibidos, su función es tan esencial que, cuando dejan de trabajar correctamente, cada sistema del cuerpo se ve afectado. En promedio, los riñones filtran alrededor de 180 litros de sangre al día. Durante este proceso, eliminan desechos, toxinas y exceso de líquidos, transformándolos en orina. Este simple acto de depuración es lo que impide que sustancias dañinas se acumulen en el cuerpo y provoquen un envenenamiento interno progresivo. Pero su labor va mucho más allá de producir orina. Los riñones son piezas clave en el control de la presión arterial, regulando la cantidad de agua y sal en el organismo y liberando hormonas que ayudan a mantener estables las arterias. Cuando fallan, la presión se dispara y, a su vez, la hipertensión acelera el daño renal, creando un círculo peligroso. Otra de sus funciones esenciales es la producción de eritropoyetina, una hormona que estimula la médula ósea para generar glóbulos rojos. Gracias a esto, la sangre transporta oxígeno suficiente a todos los órganos. Cuando los riñones enferman, aparece la anemia, acompañada de cansancio extremo y debilidad. Además, participan activamente en la salud ósea, ya que activan la vitamina D y permiten que el calcio se absorba correctamente. Por eso, los pacientes con insuficiencia renal avanzada suelen desarrollar huesos frágiles y dolorosos. En conclusión, los riñones son auténticos guardianes silenciosos. Sin ellos, el cuerpo pierde su equilibrio interno y cada órgano empieza a fallar. Protegerlos no es opcional, es vital para la vida. La enfermedad renal crónica avanza de forma silenciosa y pocas veces da síntomas en sus primeras etapas. Por eso es tan importante identificar a las personas que corren un mayor riesgo de desarrollarla. A lo largo de mi práctica clínica, he visto que hay 5 grupos en los que la probabilidad de daño renal es mucho más elevada y en quienes la vigilancia debe ser constante. El primero son los pacientes con diabetes. El exceso de glucosa en la sangre, mantenido durante años, daña progresivamente los diminutos vasos sanguíneos que se encuentran dentro de los riñones. Este daño provoca filtraciones anormales y la pérdida de proteínas en la orina, lo que conocemos como nefropatía diabética. Lo grave es que no suele causar dolor ni molestias evidentes al inicio, de modo que muchos pacientes creen estar bien hasta que los análisis revelan un deterioro avanzado. He conocido personas relativamente jóvenes, de poco más de 40 años, que terminaron necesitando diálisis por no haber controlado adecuadamente sus niveles de azúcar. El segundo grupo lo forman quienes sufren de hipertensión arterial. La presión elevada afecta a todo el sistema circulatorio y debilita las paredes de los vasos renales, reduciendo con ello el aporte de oxígeno y nutrientes. Con el tiempo, esta tensión constante cicatriza el tejido renal y lo vuelve incapaz de filtrar correctamente. En mi consulta es frecuente encontrar pacientes que se sienten bien y por eso dejan de tomar su medicación,
hasta que una analítica muestra creatinina alta o la presencia de proteínas en la orina. La hipertensión es un enemigo invisible que acelera el deterioro renal sin que la persona lo note. El tercer grupo es el de las personas con obesidad. El exceso de peso somete a los riñones a un trabajo excesivo porque deben filtrar más volumen de sangre y manejar más desechos de lo habitual. Además, la obesidad suele ir acompañada de inflamación crónica, resistencia a la insulina e incluso hipertensión, todos factores que multiplican el riesgo de daño renal. Recuerdo a una paciente con obesidad severa, cuyos riñones mostraban signos de fatiga en las pruebas de laboratorio. Tras perder peso y mejorar su alimentación, conseguimos frenar la progresión de la enfermedad, un ejemplo claro de cómo los hábitos pueden marcar la diferencia. El cuarto grupo vulnerable está compuesto por quienes padecen enfermedades cardíacas. El corazón y los riñones están estrechamente conectados, y cuando el primero falla, el segundo sufre inevitablemente. La insuficiencia cardíaca reduce el flujo sanguíneo hacia los riñones, limitando el oxígeno y los nutrientes que necesitan para funcionar. Se estima que casi la mitad de los pacientes con problemas cardíacos crónicos desarrollan también algún grado de enfermedad renal. Este fenómeno, conocido como síndrome cardiorrenal, muestra lo inseparables que son ambos órganos. He tratado a personas que acudieron inicialmente por fatiga y edemas atribuibles a su corazón, pero en los exámenes descubrimos que sus riñones ya estaban gravemente afectados. El quinto grupo lo integran aquellos con antecedentes familiares de enfermedad renal. La genética puede predisponer al desarrollo de ciertos problemas como hipertensión, diabetes o alteraciones en los glomérulos, lo que aumenta el riesgo de insuficiencia renal en generaciones posteriores. No son pocos los casos en los que he visto a varios miembros de una misma familia, en distintos momentos de su vida, llegar a necesitar diálisis. Para quienes tienen esta historia familiar, los controles periódicos y las pruebas de orina y sangre no son opcionales, sino una necesidad. Detectar a tiempo cualquier alteración puede significar la diferencia entre un tratamiento sencillo y una enfermedad irreversible. En conclusión, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, las enfermedades cardíacas y los antecedentes familiares representan los 5 principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Pertenecer a uno de estos grupos no condena de manera automática a perder la función renal, pero sí obliga a extremar las precauciones y a adoptar medidas preventivas desde hoy. Con chequeos regulares, alimentación adecuada y un estilo de vida saludable, es posible proteger a los riñones y evitar que lleguen a un punto de no retorno. Y para lograrlo, también es crucial identificar cuáles son los alimentos que más los dañan, porque en la dieta cotidiana se esconde una de las amenazas más peligrosas. La alimentación juega un papel decisivo en la salud renal. Muchas veces creemos que ciertos productos son inofensivos porque forman parte de nuestra vida cotidiana, pero en realidad son responsables de acelerar el deterioro de los riñones sin que nos demos cuenta. Después de tantos años viendo pacientes con daño renal, he identificado una serie de alimentos que aparecen con frecuencia en su dieta y que actúan como verdaderos enemigos silenciosos. El primer alimento del que quiero hablar es el refresco o las bebidas azucaradas carbonatadas. Su consumo habitual, sobre todo en quienes beben varias latas al día, se ha relacionado con la aparición de proteinuria, es decir, la pérdida de proteínas en la orina, un claro signo de daño renal. Un estudio realizado en Japón ya advertía que las personas que tomaban refrescos a diario tenían un riesgo mayor de enfermedad renal. No es solo el azúcar lo que daña, también el efecto inflamatorio y oxidativo que generan estos productos en el organismo. El segundo alimento que representa un riesgo considerable es la sal en exceso y los productos muy cargados de sodio. Los riñones trabajan constantemente para mantener el equilibrio entre el sodio y el potasio, y cuando consumimos demasiada sal, ese equilibrio se rompe. El resultado es retención de líquidos, aumento de la presión arterial y sobrecarga en la filtración renal. Con los años, este esfuerzo continuo termina debilitando los riñones. Además, una dieta alta en sodio favorece la aparición de cálculos renales, un problema doloroso que puede complicarse gravemente. El tercer alimento que debo mencionar son los productos enlatados. Aunque parecen prácticos y fáciles de consumir, en realidad esconden dos grandes amenazas:
el exceso de sodio y la presencia de compuestos como el bisfenol A, utilizados en el recubrimiento de las latas. Estas sustancias, además de afectar al sistema cardiovascular, contribuyen a la inflamación y al daño renal progresivo. Muchas personas consumen sopas, verduras o carnes enlatadas sin ser conscientes de que cada porción añade una carga dañina para los riñones. El cuarto alimento que merece atención son los fideos instantáneos o la comida rápida de este tipo. Contienen cantidades desproporcionadas de sodio y suelen estar cargados de aditivos como el glutamato monosódico. Una sola porción puede superar el límite diario recomendado de sal, lo que significa que quienes los consumen con regularidad están castigando a sus riñones de manera directa. Además, el glutamato, aunque aprobado por organismos de control, en consumo frecuente, se ha asociado a reacciones adversas y a un aumento del estrés oxidativo, otro factor que acelera el deterioro renal. El quinto alimento que puede convertirse en un problema serio es el consumo excesivo de proteínas, sobre todo de origen animal. Aunque la proteína es esencial para la vida, cuando se ingiere en exceso, obliga a los riñones a trabajar intensamente para eliminar los desechos derivados de su metabolismo. En personas con enfermedad renal diagnosticada, este hábito acelera el avance de la insuficiencia. He visto casos en los que pacientes, creyendo mejorar su salud con dietas hiperproteicas, terminaron acelerando el daño en sus riñones. El sexto alimento o sustancia dañina es el alcohol. El consumo elevado, entendido como más de 4 copas diarias, duplica el riesgo de desarrollar enfermedad renal. Los riñones tienen que esforzarse por eliminar el alcohol de la sangre, y este esfuerzo constante termina desgastándolos. Incluso cantidades moderadas, como 2 copas diarias, aumentan el riesgo de hipertensión, y como ya sabemos, la presión alta es una de las principales causas de insuficiencia renal. El alcohol no solo daña el hígado, también deja una huella profunda en los riñones. El séptimo y último grupo de alimentos que quiero señalar son los ultraprocesados, bollería industrial, carnes procesadas, galletas, cereales refinados, dulces y bebidas azucaradas forman parte de una categoría que cada vez domina más la dieta moderna. Estos productos están llenos de grasas trans, azúcares añadidos, aditivos químicos y sodio en exceso. Estudios de seguimiento han demostrado que quienes consumen de manera frecuente alimentos ultraprocesados tienen un riesgo hasta un 24% mayor de desarrollar enfermedad renal crónica. En la práctica, esto significa que una dieta basada en este tipo de productos es un boleto casi seguro hacia problemas renales a medio y largo plazo. En resumen, refrescos, sal, enlatados, fideos instantáneos, exceso de proteínas, alcohol y ultraprocesados son 7 enemigos comunes que muchas veces pasan desapercibidos en la mesa diaria. Evitarlos o reducirlos de forma drástica es una de las decisiones más inteligentes que se pueden tomar para proteger los riñones. Saber identificarlos es el primer paso, pero también lo es conocer qué pruebas existen para evaluar el estado de los riñones y detectar un problema a tiempo, porque en la mayoría de los casos, el daño avanza sin dar señales claras hasta que ya es demasiado tarde. Cuando se trata de la salud de los riñones, la prevención y la detección temprana son fundamentales. La mayoría de las personas no se da cuenta de que sus riñones están en peligro hasta que aparecen síntomas graves, y para entonces el daño ya suele ser avanzado. Por eso, existen pruebas médicas que permiten conocer de manera objetiva cómo están funcionando estos órganos antes de que sea demasiado tarde. La primera herramienta son los análisis de sangre. A través de ellos se mide la creatinina y el nitrógeno ureico, 2 sustancias que se acumulan cuando los riñones no logran filtrar adecuadamente. Niveles elevados son una señal clara de que la función renal está comprometida. Además, mediante fórmulas específicas, es posible calcular la tasa de filtración glomerular, que indica con precisión cuánta sangre están filtrando los riñones cada minuto. Otra prueba básica es el análisis de orina. Detectar la presencia de proteínas en la orina, lo que se conoce como proteinuria, es una de las formas más tempranas de identificar daño renal. También se pueden observar sedimentos, cristales o células que sugieren problemas en la estructura interna del riñón. Las pruebas de imagen juegan igualmente un papel importante. La ecografía renal es una técnica sencilla y no invasiva que permite evaluar el tamaño, la forma y la presencia de quistes o cálculos. En casos más complejos,
La tomografía computarizada o la resonancia magnética ofrecen una visión más detallada para descartar tumores u obstrucciones. En situaciones donde los resultados no son concluyentes, puede recurrirse a la biopsia renal, que consiste en extraer un pequeño fragmento de tejido para analizarlo al microscopio. Aunque es más invasiva, proporciona información muy precisa sobre el tipo y grado de lesión. Con estas pruebas, es posible detectar el daño renal en fases tempranas y actuar de inmediato para frenar su progresión. El gran problema de la enfermedad renal es que durante mucho tiempo puede avanzar sin dar señales claras. Sin embargo, el cuerpo suele enviar pequeños avisos que, si se saben interpretar, permiten detectar a tiempo que algo no está bien. A lo largo de los años, he aprendido a reconocer 10 síntomas que se repiten con frecuencia en pacientes con daño renal y que nunca deberían ser ignorados. Uno de los más característicos es la orina espumosa. Esa espuma persistente no es normal y suele indicar la presencia de proteínas, una señal de que los filtros renales están dañados. También es común que la persona sienta la necesidad de orinar con más frecuencia, sobre todo en la noche, ya que los riñones no logran concentrar adecuadamente la orina. Otro signo de alerta es la pérdida de apetito. Aunque puede tener muchas causas, cuando se acompaña de cansancio y malestar general, puede estar relacionada con la acumulación de toxinas en la sangre. Esa misma acumulación provoca con frecuencia calambres musculares intensos y recurrentes, difíciles de explicar por otras razones. En algunos pacientes he visto que esos calambres fueron el primer síntoma antes de un diagnóstico formal. La presencia de sangre en la orina es un motivo de consulta inmediata. No siempre es producto de un cálculo o de una infección. Muchas veces revela un problema en los glomérulos renales. Junto a este signo aparece con frecuencia la fatiga persistente y la dificultad para concentrarse. El cerebro también sufre cuando los riñones no eliminan correctamente los desechos, y esa acumulación genera confusión y cansancio mental. La hinchazón en pies, tobillos y párpados es otra señal evidente. Cuando los riñones no eliminan el exceso de líquido, este se acumula en los tejidos y provoca edemas que pueden llegar a ser muy molestos. Lo mismo ocurre con las náuseas, producto de las toxinas que circulan en la sangre sin poder ser filtradas. La piel seca y con picazón crónica es otro síntoma frecuente, consecuencia del llamado prurito urémico. Y finalmente, los problemas de sueño, incluidos el insomnio y la apnea, son comunes en quienes tienen insuficiencia renal avanzada. Muchos pacientes describen noches interrumpidas por la necesidad constante de orinar o por dificultades respiratorias vinculadas a la retención de líquidos. Estos 10 síntomas no siempre aparecen juntos ni en el mismo orden, pero su presencia recurrente debe ser una señal de alarma. Prestarles atención y consultar a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento preventivo sencillo y una enfermedad irreversible que obligue a depender de la diálisis. Hemos llegado al final de este recorrido en el que hemos comprendido la importancia de cuidar los riñones como uno de los pilares fundamentales de nuestra salud. A lo largo del camino, hemos visto que existen grupos de personas especialmente vulnerables, que ciertos alimentos cotidianos pueden convertirse en enemigos silenciosos y que el cuerpo nos envía señales de alerta que debemos aprender a escuchar. Todo esto demuestra que la enfermedad renal no es un destino inevitable, sino una consecuencia que en gran medida puede prevenirse. Proteger los riñones es proteger todo el organismo. Cuando fallan, no solo se pierde la capacidad de filtrar desechos, también se alteran la presión arterial, la producción de glóbulos rojos, la salud de los huesos y el equilibrio general del cuerpo. Cada decisión que tomamos en nuestra vida diaria cuenta. Lo que comemos, lo que bebemos, cómo cuidamos de nuestra presión arterial, cómo controlamos el azúcar en la sangre y la atención que prestamos a los pequeños síntomas que aparecen con el tiempo. El mensaje es claro: no esperes a sentirte mal para actuar. La prevención empieza con cambios simples, como reducir el consumo de refrescos, sal y ultraprocesados, evitar el exceso de alcohol y mantener un estilo de vida equilibrado. Son pasos sencillos que multiplican las posibilidades de mantener una función renal sana durante toda la vida. Comparte este conocimiento con quienes más quieres, porque la información puede salvar vidas. Escuchar al cuerpo, acudir a revisiones periódicas y actuar a tiempo es la diferencia entre vivir plenamente o depender de tratamientos complejos.
Recuerda siempre que la salud de los riñones es la base de una vida más larga, más fuerte y con mayor bienestar.